Dios le bendiga a cada uno de nuestros hermanos, amigos y nuestros seguidores de nuestro canal. Una vez más, dándole gracias al Dios poderoso, nuestro Padre celestial y Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. A Él toda gloria, a Él toda honra. Vamos a tener el mensaje de la palabra, Romanos en su capítulo 1, a la altura del versos 16 al 17. El tema, el poder del evangelio. La palabra se lee bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La gloria para el Señor. Padre, gracias por tu palabra. Cada día más, Señor, que yo sea un mero instrumento tuyo para predicar tu palabra, Señor. Que esta palabra estén edificando, aumentando nuestra fe, hablándonos, Señor, sanándonos espiritualmente, libertándonos, llenándonos de fortaleza para hacer tu voluntad y tu obra. Padre, tú conoces nuestras necesidades, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner por obra tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Este mensaje tiene como título el poder del evangelio. El apóstol Pablo le escribe una carta a los romanos. En esta carta a los romanos, el apóstol Pablo le dice a los romanos que la vida del creyente está fundamentada en la bondad de Dios por su amor para perdonarnos nuestro pecado, que es en Jesús de Nazaret. Y vemos aquí que el apóstol Pablo le dice que él no se avergüenza del evangelio. ¿Qué es la vergüenza? Es una perturbación del ánimo cuando nos sentimos que nuestra emoción, nos sentimos mal por diversas causas que pueden producir esta emoción. La gloria para Dios. Nos sentimos mal cuando entendemos que un acto, sea por omisión o sea con la intención, pues nos sentimos mal, sentimos vergüenza. Pero dice el apóstol Pablo, hablando del poder del evangelio, que él no se avergüenza del evangelio. Y esta palabra nos da una gran enseñanza a nosotros como cristianos cada día más. No debemos avergonzarnos del evangelio. Tenemos que sentirnos regocijados del hecho de nosotros ser cristianos. No digo orgulloso, porque el orgullo es pecado. El rey Nabucodonosor se llenó de orgullo y dijo que yo he construido la gran Babilonia, y ese pecado del orgullo, de la altivez, hizo que Dios lo llevara 7 años a comer hierba con los animales en el campo. Por eso que nosotros tenemos que sentirnos regocijados en el Señor como cristianos por este gran privilegio
esta gran bondad que Dios por amor, por su misericordia, por su gracia, nos ha entregado a través de su Hijo amado, Jesús de Nazaret, de que Él cargó nuestro pecado allí en la cruz del Calvario, tomó el lugar que nosotros merecíamos por el pecado, fue tentado en todo, pero nunca pecó. Pero Él tomó nuestro lugar para redimirnos, para la expiación como sacrificio vivo por el pecado de toda la humanidad. Y para que nosotros podamos en Él, la fe puesta en Él, obtener la vida eterna. Por eso nosotros como cristianos nunca podemos sentirnos avergonzados, porque ser hijo de Dios, pertenecer a la familia de Dios, es un privilegio. Romanos 1, capítulo 1, verso 11, dice la palabra al 12: a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Pero los que lo recibieron y creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Muchas personas dicen: yo soy hijo de Dios. Hay que tener bien claro que existe una diferencia de ser hecho a imagen y semejanza de Dios que ser hijo de Dios. Génesis capítulo 1, verso 27 dice la palabra que Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él. Cuando Dios hizo el primer hombre, que le puso como nombre Adán, cuando lo puso allí en el huerto del Edén, y vio Dios al hombre que no era bueno que estuviera solo, y cayó en un sueño profundo. Después que el hombre él lo había formado del polvo y lo asopló en la nariz, le dio aliento de vida, porque no había quien labrase la tierra. Génesis capítulo 2, a la altura del verso 6 en adelante. Porque cuando Dios hizo el mundo, no había quien labrase la tierra. Entonces eso dio origen, dio motivo que Dios tomara del polvo y formara el hombre y se convirtió en un ser viviente. Pero cuando hizo el huerto allí en el Edén, colocó al hombre, Génesis capítulo 2, verso 17, 15, para que el hombre guarde la tierra y labre la tierra. Fue colocado allí y coma de todos los árboles que estaban allí en el huerto del Edén, donde había dos árboles: el árbol del conocimiento, el árbol de la vida que estaba en medio del huerto del Edén, y el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Dios le dijo a Adán que podía comer de todo el fruto de los árboles que estaba allí en el huerto del Edén, inclusive el fruto del árbol de la vida, pero menos del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Satanás, siendo un ángel de luz, encargado de la adoración en el cielo, por eso viene su nombre de Lucifer, quería la adoración para él y quiso sustituir a Dios. Fue destronado allí con la tercera parte de los ángeles y vino al mundo a tres cosas. Juan 10:10 dice la palabra: Satanás vino a robar, a matar y a destruir, mas Cristo vino a dar vida y a dar vida en abundancia. Dice Juan capítulo 10, verso 11, dice la palabra: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da la vida por las ovejas. Por eso es que Cristo
es el buen pastor, porque Él dio la vida allí en la cruz del Calvario para redimirnos del pecado que había entrado a la humanidad por Adán. Dios le dijo a Adán que el día que comiera de ese árbol de la ciencia del bien y del mal iba a morir. Satanás con la mentira, con la palabra, engañó a Eva y la hizo comer del fruto del árbol del bien y del mal, y también le dio a Adán. Ambos comieron, se le abrieron los ojos y vieron que estaban desnudos. Mientras Jehová se paseaba la voz en el huerto del Edén, ellos cuando escucharon la voz se escondieron, tuvieron miedo, se avergüenzaron porque ya habían cometido el pecado. El pecado nos hace a nosotros tener vergüenza y temor. Mientras ellos estaban con la naturaleza perfecta que Dios había hecho, ellos no tuvieron vergüenza ni tuvieron temor. Pero cuando cometieron el pecado, se apoderó el miedo y la vergüenza de ellos. Ahora, Dios por amor había prometido un Mesías para salvar al pueblo de Israel del pecado. Por eso dice el apóstol Pablo, primeramente el griego, primeramente el judío y también el griego. Vemos que a los suyos vino, como dice Juan en su capítulo 1, verso 11, mas a los suyos no lo recibieron. Cristo vino para salvar al pueblo de su pecado, tal como lo establece Mateo en su capítulo 1, verso 21. Pero el pueblo rechazó a Jesús, los judíos, los fariseos, los sumos sacerdotes, y lo colgaron en un madero y allí lo crucificaron. Pero el tercer día Dios lo resucitó de los muertos y está a la dieta del Padre preparando morada para nosotros y viene con gran poder y gloria. Ahora vemos cómo el pueblo de Israel, los judíos, rechazaron el Mesías. Dios escogió también sus discípulos para predicar el evangelio a los gentiles, a los griegos. Pues vemos aquí que el primer gentil que fue bautizado con el Espíritu Santo fue Cornelio, cuando Pedro, por visión, pues Dios lo envió a predicarle a la casa de Cornelio. Era un hombre justo, militar, un soldado romano, que había orado y su limosna y sus oraciones Dios la había escuchado. La gloria para el Señor. Dice, porque el evangelio, la justicia de Dios es revelada por la fe, para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Vemos que la justicia de Dios se revela por la fe. Vemos que la salvación es por la fe. Dice la palabra Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es por la fe puesta en Dios y en Jesús que ahora la revelación de la palabra, no por obra, como entendían los judíos, que la salvación era por el cumplimiento estricto de la ley, pues ahora la salvación es por el amor, por la gracia, por la misericordia, por la fe en Cristo Jesús. La palabra dice que el justo por la fe vivirá. Abraham creyó, Génesis 15, verso 6, y le fue contada por justicia. La gloria para Dios. Vemos aquí, dice que porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree.
Dice, el Evangelio tiene poder. Y el poder está en Jesús, que Dios dio su palabra relevada a través de la fe. Dice que el nombre a todos los que creyeron en su nombre le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Vemos que el poder del Evangelio es para salvación y ese poder está en Cristo Jesús. Dice que este nacimiento no es de sangre ni es de carne, sino por la voluntad de Dios, tal como lo establece Juan capítulo 1, verso 13. Juan 1, verso 29 dice la palabra: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero esto es a través de la fe. Dice la palabra que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vemos también, dice la Sagrada Escritura, la gloria para Dios. Dice en Juan capítulo 3, verso 18. Dice la palabra, vamos a ver si la salvación es por la fe. La gloria para Dios. Juan capítulo 3, verso 8, le vamos a dar lectura. Dice la palabra, el que cree, dice, el que cree en él, en el que, dice la palabra, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vemos que hay salvación en el nombre de Jesús. Así lo establece Juan 1, 12. Dice que los que lo recibieron y creyeron en su nombre, le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Cuántas personas se avergüenzan de ser cristianos? Es un privilegio pertenecer a la familia de Dios. La gloria para el Señor. Dice la palabra en Hebreo capítulo 4, verso 12. Dice la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios se revela por la fe, y por la fe el justo vivirá. Y ese poder del Evangelio es para salvación para todo aquel que cree. Aquí dice la palabra. Vemos, Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y desciende los pensamientos y las intenciones del corazón. La gloria para el Señor. Vemos también segunda carta de Timoteo, el poder del Evangelio, que es la palabra de Dios en Cristo Jesús, capítulo 3, verso 16 al 17, dice, todas las escrituras es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Dios, gracias.
Por eso es que no podemos tener vergüenza del Evangelio de Jesús, el Evangelio de Cristo. Hay cuántas personas se avergüenzan de decir que son cristianos, pero el privilegio que nosotros tenemos en Cristo de Jesús de ser hijo de Dios solamente a través de la fe puesta en Cristo Jesús, dice la palabra en Apocalipsis en su capítulo 20, del verso 11 al 15, la gloria para Dios. Vemos que habla del juicio del gran trono blanco. Y vamos a dar la lectura. ¿Qué pasa con aquellos, todo lo que hemos aceptado al Señor Jesús como el único Salvador de nuestra vida? Tenemos un lugar que es el libro de la vida, que allá está escrito en el nombre. Dice Apocalipsis en su capítulo 20, le voy a dar lectura al verso 15. Habla del juicio del gran trono blanco. Allí dice la palabra que todos los muertos, los grandes y pequeños, se van a poner en pie delante de Dios. Se van a abrir los libros y cada quien va a estar anotado ahí a ser juzgado según sus obras. Pero se va a abrir un segundo libro, que es el libro de la vida. Allí Satanás y la muerte, el mar, van a entregar todos sus muertos y cada quien va a ser juzgado según sus obras. Pero cuando se abra un segundo libro, que es el libro de la vida, dice que todas aquellas personas que no se encuentren inscritos en el libro de la vida van a ser lanzados en el lago de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Allí va a ir la muerte y el Hades y todo, la gloria para Dios, aquellos que no estén inscritos en el libro de la vida. Y esta es la muerte segunda, dice la palabra. Apocalipsis capítulo 20, verso 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La gloria para Dios. Hay dos lugares, el infierno y la gloria. Y la gloria es para todo aquello que se han arrepentido de su pecado, han confesado su pecado y han aceptado al Señor Jesús como el único Salvador de nuestra vida. Y ahí nos constituimos entonces hijos de Dios. Pero eso es a través de la fe. Dice la palabra Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10 a la altura del verso 9. Dice la palabra. Verso 9 al 10. Dice la palabra. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La gloria para Dios. Vemos que confesar que el Señor Jesús y creer en Él, confesar con nuestra boca que el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario por el pecado de todos nosotros y que Dios lo resucitó al tercer día. Y si creemos con nuestro corazón que Dios lo resucitó, la gloria para el Señor, porque con el corazón se cree para justicia y es la fe puesta en Cristo Jesús. Vamos a ver lo que dice la palabra. Romanos capítulo 5, verso 1, dice la palabra. Resultado de la justificación. Justificado pues por la fe, oiga bien, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia
en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Gloria a Dios. Ya no tenemos vergüenza, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, en su tiempo murió por los impíos. Gloria a Dios. ¿Por quién Cristo murió? Por todos nosotros los pecadores. Dice Gálatas capítulo 5, dice la palabra, la gloria para el Señor. Está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estáis otra vez sujeto al yugo de la esclavitud. Gloria a Dios. ¿Quién fue que nos hizo libre? Cristo Jesús. Debemos estar libres y no estar sujetos al yugo del pecado, de la esclavitud. Vemos, le damos la palabra, primera carta de Juan, la gloria para el Señor, que no podemos avergonzarnos del Evangelio, el Evangelio de Jesús de salvación, porque por su amor y por su misericordia, Dios lo entregó a la cruz del Calvario por el pecado de todos nosotros. Dice la palabra, primera de Juan, capítulo 1, verso 8 al 9, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. A eso fue que vino Cristo, la gloria para Dios. Pero tenemos que tener fe, tenemos la gloria para el Señor, que confesar nuestro pecado, venir arrepentido, y Dios, a través de su Hijo amado Jesús de Nazaret, nos hace libre, y esa sangre derramada nos perdona de todo pecado. El poder del Evangelio, la gloria para el Señor. Aquí tenemos, dice la palabra, primera carta de Corintios, capítulo 15, verso 1 al 2, dice la palabra: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, en el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Gloria a Dios. El apóstol Pablo le escribe a los corintios, la gloria para el Señor, que solamente a través del Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de salvación, y que si mantenemos la fe puesta en Él, y si así mismo la recibimos y creemos en la palabra, pues entonces, gloria a Dios, tenemos la salvación. Mateo 5:14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos la sal de la tierra. Por lo tanto, no podemos tener vergüenza del Evangelio. Lucas capítulo 4, verso 18, dice la palabra: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y a pregonar
libertad a los cautivos y visita a los ciegos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. A eso fue que vino Jesús. Por eso no podemos avergonzarnos del Evangelio. Cada día más tenemos la gloria para el Señor, que darle gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque por amor llevó allí esa obra del sacrificio de Cristo por la expiación del pecado de todos nosotros. Dice Primera de Pedro capítulo 2, verso 9, mas vosotros sois linaje escogido. Oiga que somos nosotros, la gloria. ¿Cuántas personas no valoran esta palabra, la gloria para Dios? ¿Cómo es posible que usted ha tenido un encuentro con Jesús? Usted sabe lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Cómo es ahora que usted se le avergüenza decir que usted es un hijo de Dios, que usted pertenece a la familia más grande, la familia de Dios? La gloria para el Señor. Nosotros somos, dice la palabra, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Tenemos que sentirnos regocijados cada día más, porque Dios nos sacó, la gloria del pecado, de la tiniebla, de la esclavitud, de la muerte física, para darnos ahora, oiga qué título, somos hijos de Dios, coherederos de la vida eterna, somos nación santa, pueblo santo, adquirido por el precio de sangre que pagó Cristo Jesús por el pecado de la humanidad. Hechos 20:24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo para dar testimonio del Evangelio de la gracia. Gloria a Dios. Para dar testimonio del Evangelio de la gracia. Dice Hechos capítulo 13, verso 47, dice, porque así nos has mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que sea para salvación hasta los últimos de la tierra. Nosotros somos escogidos sacerdotes, embajadores, hijos de Dios, para hacer luz en medio de la tiniebla, para hacer sal en este mundo. La gloria para el Señor. Dile a Gálatas capítulo 3, verso 11, a que por la ley ninguno se justifica, para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Gloria a Dios. Dice Hechos capítulo 5, verso 42, dice la palabra, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Gloria a Dios. Eso fue el apóstol. Los discípulos no cesaban, la gloria para Dios, de predicar el evangelio de salvación. Vemos cuando Felipe llegó a Samaria, allí había un brujo que le llamaban Simón el mago, se hacía pasar por el gran poder de Dios y tenía la ciudad embrujada. Pero cuando llegó Felipe allí predicando el evangelio de Jesucristo, el reino de Dios, y sanando a los enfermos y libertando a los cautivos, el pueblo entero pues vino, hasta el propio Simón se arrepintió también. La gloria para Dios. Primera carta de Corintios capítulo 3, verso 9. Es el poder del evangelio. El poder del evangelio es para salvación, para liberación, para sanidad. Por eso no nos debemos avergonzar, porque es el poder de Dios. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Gloria a Dios.